¿Sabías que existen diferentes regímenes de contracción muscular y que dependiendo del uso que le demos aportan enormes beneficios no solamente hacia el entrenamiento estético, sino fundamentalmente hacia la movilidad, el entrenamiento deportivo y por qué no también hacia la readaptación y salud anátomo-funcional? Es por eso que en los próximos minutos te invito a explorar de una manera de aproximación qué es lo que diferencia una contracción de características concéntricas de una isométrica, qué entendemos por un ciclo, estiramiento-acortamiento, también asociado al entrenamiento pliométrico, qué características tiene un individuo, un adulto mayor, que de pronto puede subir una escalera frontal, pero a la hora de intentar bajar en la escalera lo tiene que hacer en reversa porque perdió la capacidad para desacelerar la acción muscular. Todas estas interrogantes tienen que ver con empezar por lo básico y es entender qué tipo de acciones musculares tienen la capacidad de poder generar nuestra propia naturaleza. Entonces empecemos despacito y por el comienzo. La contracción muscular tiene características que pueden ser estáticas, donde yo por ejemplo tengo una resistencia a vencer, que en este caso es la mancuerna, pero al mismo tiempo no hay movimiento. O yo puedo tener una resistencia externa a vencer, y al mismo tiempo producir movimiento. ¿Movimiento de qué tipo? Movimiento de características articulares. A esta le llamamos isométrica, es la misma cantidad de movimiento, o sea, el movimiento no varía, aunque posiblemente si yo pudiese analizar lo que sucede dentro de una fibra muscular, hay mucho movimiento, pero es a nivel molecular. De los puentes cruzados actina y miosina hay un sinfín de otras situaciones que sí se movieron para lograr esto y se están moviendo. Sin embargo, articularmente no. De la concéntrica y excéntrica, que se generan justamente como alternancias cuando hay movimiento. Entendiendo esto y dejando la pliometría y el estiramiento-acortamiento para más adelante, empecemos a analizar algunos puntos. Esto que está acá está representando un músculo. Este dedo y este otro son inserciones. Así que yo puedo decir que, por ejemplo, esto es el origen y esto es la inserción, o lo que tú prefieras. ¿Qué es lo que sucede cuando hay una resistencia externa? La parte más fuerte, la parte más pesada, fungirá de anclaje. Y la parte más ligera fungirá como el punto que se mueve hacia el otro. Por lo tanto, cuando yo tengo una resistencia externa que tengo la capacidad de poder vencer, puedo generar una contracción de características concéntricas y el vientre muscular, ¿sí?, la porción contráctil como tal, se acorta, reduce la distancia entre sí, vence la resistencia externa y de esa manera nosotros definimos ese cúmulo de movimientos como una contracción de características concéntricas. Ahora la pregunta es, ¿qué ventajas tiene el concéntrico? Bueno, el concéntrico, en definitiva, es una acción que nos permite, por ejemplo, en la extremidad inferior, hablando de la motricidad humana, la propulsión y la locomoción. Nos sirve en casi cualquiera de las acciones de la vida cotidiana para nosotros vencer una resistencia, como el peso, por ejemplo, de un vaso, acercarlo y poder beber. Nos sirve también, por ejemplo, si estoy colgado y estoy haciendo una acción de trepa para poder justamente llevar mi peso en contra de la gravedad a expensas de las múltiples contracciones concéntricas que múltiples grupos musculares generalizaron. ¿Sirve también para producir hipertrofia? La respuesta es sí. Sin embargo, los estudios más recientes confirman de que no es la concéntrica la que más hipertrofia puede generar, aunque cuando el régimen es concéntrico enfáticamente, por supuesto que obtenemos, si los niveles de tensión fueron adecuados, volúmenes de hipertrofia adecuados. Ahora, ¿es la única forma que tenemos? No, porque la concéntrica lo único que hace es vencer la resistencia. Pero en nuestra vida no solamente vencemos resistencias externas, sino que al mismo tiempo desaceleramos resistencias externas. Pongamos esto en perspectiva. Tenemos un adulto mayor, como decíamos recién, que está descendiendo de una escalera. ¿Vamos bien? ¿Cómo subió la escalera? Subió la escalera porque pudo trasladar su peso desde un peldaño hacia el peldaño superior, enfrentando una fuerza llamada fuerza de gravedad, gracias a la contracción concéntrica. Obviamente también existió la excéntrica en su momento, pero no nos compliquemos ahora con sinergistas. Concéntrica de, por ejemplo, glúteo mayor en acción extensora de cadera, cuádriceps en acción extensora de rodilla, entre otros. La pregunta es, ¿y por qué no puede bajar? ¿Por qué cuando baja tiene que agarrarse el barandal e ir en reversa? Porque desafortunadamente no ha sido estimulado en otro régimen de contracción de esos mismos grupos llamado excéntrica. Así que bienvenido al segundo elemento de análisis llamado excéntrico. Volvemos a la misma metáfora con esta banda. Tengo un punto, tengo otro punto. ¿Qué significa una acción excéntrica? La resistencia externa lo que va a intentar hacer ahora es tratar de separar, de alejar los puntos de contacto entre uno y otro.
Y nosotros lo que vamos a hacer no es simplemente ceder como una forma tonta, sino que lo que vamos a hacer es acompañar esa desaceleración. Por lo tanto, el punto de origen y el punto de final, el punto de inserción, se separan entre sí. Por supuesto, hay actividad también a nivel de las proteínas contráctiles, pero es una actividad justamente en reversa, es una actividad opuesta a la anterior. Los miles y miles de sarcómeros que tenías, lo que van haciendo es aumentando la distancia entre las bandas que distinguen un sarcómero del otro, mientras que en la concéntrica acortaban la distancia. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras yo, por ejemplo, tengo la habilidad de poder lanzar algo con un régimen concéntrico, solo va a suceder si al mismo tiempo y del otro lado, habitualmente del eje, se generan regímenes de contracción excéntricos que controlan y desaceleran, generando perfección en el movimiento, generando un movimiento que no me disloque el hombro por una falta de contracción. Entonces, ¿cómo podríamos hacer un entrenamiento de características ahora sí con énfasis excéntrico? Vamos a poner un ejemplo. Volvemos a nuestro viejo y querido curl de bíceps, ¿bien? En este momento usted sabe que mi bíceps braquial, braquial anterior, braquiorradial, están haciendo una contracción de características concéntricas. Yo tengo dos opciones a partir de ahora. Dejar que la gravedad haga su efecto, es lo que acabo de hacer, y concentrarme únicamente en esto, mientras que acá no presto particular atención, con enormes riesgos hacia la articulación del codo. Observen lo siguiente. Contar, por ejemplo, 1, 2, 3 unidades de tiempo para la acción concéntrica y ahora enfatizar. ¿Qué significa enfatizar? Darle más tiempo, más tensión bajo tiempo, pero a la contracción de características excéntricas. ¿Esto para qué me puede servir? Bueno, me puede servir justamente para aquellos que nos gusta más la hipertrofia, generar mayor ruptura fibrilar en el régimen excéntrico, lo cual permitirá mayor síntesis proteica en un correcto proceso de recuperación, obviamente con otros factores en juego como la nutrición, el descanso, etc. Otro de los elementos es, ¿y qué pasa si yo lo que necesito practicar en el deporte es desacelerar? O sea, aprender a frenar, no aprender a lanzar únicamente. ¿En qué perspectivas? Imagínate que nos vamos a mover y yo me muevo de lado. Y trato como un defensa de evitar que un atacante gane mi posición. Si yo demoro demasiado en cambiar mi dirección, porque acabo de detectar que el móvil se cambió, ¿no? Porque soy lento para frenar y lento para acelerar, pero fundamentalmente el problema aquí es la frenada, entonces estoy perdiendo tiempo valioso. Y ese tiempo valioso me convierte en un defensa bastante ineficiente. Conclusión, estamos viendo aspectos estéticos, más excéntrico, mayor probabilidad de poder romper más fibras, por ende mayor probabilidad de sintetizar proteína. Tengo también la capacidad de poder ser más eficiente en algunos deportes, pero si no estás ni en la hipertrofia, ni en el deporte, en la vida cotidiana. Desde bajar una escalera, desacelerar algo que yo tengo que bajar, que es pesado, son algunos de los elementos que cuando no estoy acostumbrado a hacer esto, este tipo como de jalones podrían generar, obviamente, desde una lesión traumática severa o un microtraumatismo que si, por ejemplo, en mi empleo, en mi trabajo, me dedico específicamente a bajar cosas y no estoy entrenado excéntricamente, entonces podría estar generando microlesiones que en un futuro no sean tan micro. Sin embargo, hay otro concepto que es bien interesante también, a mí es uno de los que más me gusta, que también está bastante olvidado y es el isométrico, ¿no? Hablamos del concéntrico, hablamos del excéntrico, pero ¿qué pasa cuando mi decisión es quedarme en el medio, quedarme exactamente en este punto? Bien, ahí lo que tenemos es que analizar qué es lo que está sucediendo. Origen e inserción no cambian, pero la actividad que tenemos adentro, si yo me pudiese meter adentro de esos sarcómeros, por supuesto hubo movimiento desde esa perspectiva. Así que es isométrico articularmente hablando, y desde el punto de vista del origen e inserción muy poco cambio, pero hay cierto grado de cambio. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Uno de los usos que más le estamos encontrando en el tema isométrico desde hace mucho tiempo atrás es la enorme modulación y relación que tiene con el sistema nervioso. En particular, con el sistema nervioso autónomo y en particular con las vías reflejas que provienen fundamentalmente de un accionar medular que si bien conectan en algún momento a nivel superior, fundamentalmente se resuelven rápido. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Vamos a imaginar ahora que yo tengo la posibilidad de poder vencer la resistencia y en este momento quedarme acá. ¿Bien?
lo que estoy haciendo es una acción isométrica, por ejemplo, del bíceps braquial. ¿Y por qué enfatizo el bíceps? Porque estoy en supinación, donde él es el que es el principal responsable. En los primeros segundos hay una enorme cantidad de información, si mis propioceptores están bien, que tienen que ver con información de un reflejo llamado reflejo miotático. Repito, reflejo miotático. Ese reflejo que es lo que nos permite activar la musculatura, preparar esa musculatura, generar un efecto en esa musculatura para que su respuesta posterior, si es que la deseamos, sea rápida y sea fuerte. Es por eso que cuando estoy haciendo, por ejemplo, isométricos cortos, con una intensidad importante, no un isométrico con un globo, sino un isométrico con una carga importante, estoy generando que la musculatura se prepare para movimientos de carga inclusive bastante fuertes, bastante exigentes. Por otro lado, y cuidado con esto, mis amigos y amigas, cuando la isometría se mantiene durante más de 10 segundos, en general el corte está entre los 6 y 8 segundos y empiezan a haber algunos cambios que se empiezan a consolidar entre los 10 y 12 segundos, el reflejo miotático, por la misma actividad bioeléctrica, no puede seguir siendo sostenido como el reflejo prioritario. Y lo que hace es empezar a disminuir, dando cuenta a otro reflejo que había empezado desde el comienzo de la contracción, pero que no podría priorizar porque no existe la posibilidad de que dos reflejos antagónicos se manifiesten al mismo tiempo. Ese crossover de un reflejo inhibitorio, llamado el reflejo de Golgi, en realidad haciendo referencia más al mecanorreceptor, que es el órgano tendinoso de Golgi, lo que genera es inhibición del fibra muscular. Inhibición de la fibra muscular. Conclusión, entre los 10 y 12 segundos, mientras miotático va a la baja, Golgi va al alza. Por lo tanto, las contracciones isométricas que son sostenidas y fundamentalmente las que son de baja intensidad, o sea, el peso que tengo que resolver, como en una plancha, como una sentadilla estática contra la pared y un sinfín de situaciones que vemos por ahí, lo que generan como efecto residual, que es el efecto posterior que le queda al músculo, es un efecto inhibitorio. ¿Y quiere decir que está mal? A ver, cuidado con esto, no necesariamente está mal. Si yo tengo un exceso de tensión muscular, por ejemplo, a nivel lumbar, derivado de múltiples horas en las cuales yo estoy sentado haciendo trabajo de oficina o derivado de otro tipo de situaciones, yo lo que necesito es inhibir la musculatura, no necesito activar la musculatura. Para inhibir la musculatura y tratar de que a través de la inhibición yo pueda entonces resolver otro tipo de problemas, una de las funciones, hay múltiples escuelas, en algunos casos las activamos jugando con el antagónico, pero en este caso me refiero al inhibir, puede ser también la aplicación de algunos estímulos asociados con fundamentalmente dejar conectado el reflejo inhibitorio. Para eso, las isometrías de larga duración pueden ser un buen recurso. ¿Es el único recurso? No, también utilizamos estiramientos, utilizamos foam rolling, utilizamos muchas otras cosas para estimular. Pero en términos de reflejos, esto es bien importante en la isometría. Otro punto alucinante. Imagínate que estás nadando, ¿no? Metes la mano adelante, ¡pac! Y aquellos que nos gusta nadar, sabemos que aquí se empieza a generar el catch, que es el punto donde empiezo a generar mayor tensión, pero cuando paso por acá es donde justamente estoy generando una gran cantidad de fuerza. Luego más atrás también necesito fuerza para ampliar el rango de la brazada, terminar y volver a entrar al frente. La pregunta es, ¿qué pasa si en estudios cinemáticos o la misma observación de mi entrenador, la entrada fue buena, el catch fue bueno, el codo sigue arriba, buena propulsión, pero termino corto? Y otra vez. Y salgo acá, y salgo acá. Lo cual, para alguien que le gusta correr, sería como una zancada, donde en lugar de terminar atrás con la cadera extendida, en realidad termino mucho más corto. Bien, el entrenamiento isométrico nos permite justamente, al menos neurológicamente, trabajar en el ángulo donde necesitamos mayor fuerza. Entonces, ¿cuál podría ser un ejercicio en estos casos? Vámonos con el nadador. Si jalo y me quedo acá, acá no era el problema. Bien, si jalo la liga o la cuerda que traigo al frente y me quedo estáticamente justo donde es el problema, tengo mayor capacidad de poder en esa posición, que se llama debilidad posicional, en esa posición en particular, aumentar la cantidad de aferencia-inferencia del sistema nervioso y por lo tanto en esa posición ser un poco más fuerte. Obviamente, si solo hago isométricos, no quiere decir que mañana voy a nadar y tener una superpropulsión. Pero si lo que me faltaba era un poco más de propiocepción y de fuerza neurológica en esa posición, ahora con ejercicios concéntricos y excéntricos, entonces voy a tener más probabilidad de construir también más estructura, más masa muscular, pero al mismo tiempo con una vía neural que sea buena. Entonces necesitamos la combinación claramente de ambas
para poder lograr el resultado. Ni hablar aquellos que trabajan con individuos que desafortunadamente han tenido lesiones en rodilla o en codo, que dicen, aquí está bien, ahí me duele, ahí no me duele, ahí no me duele, ahí no me duele, ahí me duele, ahí no me duele. Bueno, entonces, si yo trabajo concéntricos, excéntricos, siempre voy a estar pasando por un punto disfuncional. Quizás no sea el momento, pero quizás sí sea el momento de poder hacer isométricos, 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 no meterme donde duele, seguir haciendo isométricos, isométricos, isométricos. Es decir, abandonar el punto de problema, pero seguir estimulando el resto del abanico de oportunidades articulares. Y otra de las características que es maravillosa del isométrico es que si yo estoy en este ángulo, trabajando en este ángulo, el isométrico al mismo tiempo en forma refleja tira 15 grados de mejoría hacia un lado y 15 grados de mejoría hacia el otro. Por lo tanto, yo lo que podría estar hablando es que una sola posición te marca 30 grados de mejoría neurológica, 15 hacia un lado y 15 hacia el otro del espectro de plaga. Ya nos estamos metiendo un poquito más en asuntos específicos, pero es difícil a veces encontrar una comparación tan rápida entre beneficios del concéntrico, propulsión, velocidad, ofrecer una resistencia externa, algo de aceleración, contra el excéntrico, desacelerar, controlar, hipertrofiar, versus el isométrico, aumentar todo lo que es la aferencia y eferencia y conectividad neuromuscular para fines, ya sea de terapia, de readaptación, de deporte, y donde menos injerencia tiene todo esto, y a veces estamos muy confundidos y invertimos mucho tiempo en esto, es en los cambios estéticos. No hay un alto consumo energético en una contracción isométrica, salvo una isometría de muy alto grado, ¿no? No hay tampoco un grado de hipertrofia importante en la isometría, por eso no utilizamos regímenes isométricos para que crezcan nuestros brazos, y eso es bien importante tenerlo en cuenta para dejar de pronto de invertir demasiado tiempo en algo que dio su régimen en activatorio interesante, pero más allá de eso después no tiene otra significancia, salvo en los casos anteriormente citados. Ahora, ¿podríamos utilizar, y ya para despedirnos, un régimen de contracción que incluya los tres? La respuesta es sí, y dejaremos para la siguiente cápsula el ciclo estiramiento-acortamiento. ¿Cómo podemos hacer para combinar los tres en un mismo régimen de movimiento, tratando de contra una resistencia sacarle el máximo nivel de intensidad? Ahí les va una estructura. En esta estrategia, yo lo que voy a hacer es un curl de bíceps, por poner un ejemplo simple, donde lo primero que empiezo a hacer es un régimen concéntrico y control excéntrico. Vamos a suponer que lo que quiero ahora no es enfatizar una ni otra, por lo tanto el tempo es 1, 2, 1, 2. Pero hay un momento en lo que se empieza a presentar una fatiga, fundamentalmente de características periféricas, es decir, hay una gran cantidad de fatiga de las fibras musculares, también de las motoneuronas que están mandando la señal a esa fibra, y entonces cada vez me cuesta más lograr la concéntrica, pero todavía tengo bastante para dar en la excéntrica. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahí? Viene la asistencia externa, llámese entrenador, que lo que genera es una asistencia en la concéntrica, que es la que ya chafió o ya viene a la baja, pero sigo con el régimen de contracción excéntrica. ¿Vamos bien? Alguien me asiste y yo controlo. También le llamamos énfasis negativo. Alguien me asiste y yo controlo. Pero hay un momento que ya ni siquiera queriendo puedo controlar el excéntrico. Entonces, ¿dónde podemos terminar de rematarla? Alguien te asiste, controlas, te detienes en los 90 grados, isométrico, 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 hasta que definitivamente, por más que tu sistema nervioso diga manténlo, la respuesta neuromuscular es ya no tenemos materia prima para poder lograrlo. En esos regímenes está llevando el sistema neuromuscular ya a sus máximos niveles de expresión, no se utiliza todo el tiempo, pero sería una forma bastante atractiva y bastante enriquecedora, esporádicamente, de poder llevar tu sistema neuromuscular en su máximo nivel de expresión cuando las papas queman. Soy Jorge Rodríguez, docente de Fitness and Health Institute. Espero que este pequeño tutorial con relación a regímenes de contracción haya sido de tu agrado. Si te gustan estos temas, si te encanta abandonar la superficialidad del tema y por lo menos meternos un poquito más la cabecita dentro del agua y ver qué hay atrás de los regímenes de contracción, te invito a que visites el catálogo súper rico de cursos que tenemos en nuestra propia página y que también sigas conectados porque tenemos más tutoriales de este tipo para vos. Que tengas un excelente día, tarde o noche y a la hora de entrenar, a poner esto en práctica. Chau, chau.